Bibliotecológicas de la UNAM y de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, inaugurar este ciclo de conferencias con ponentes de una gran calidad. Ante la imposibilidad de reunirnos físicamente, bueno, pues estamos usando esta nueva modalidad. Y el día de hoy es para nosotros un honor contar con la doctora Yolanda Guzmán Guzmán. Ella es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán. Ha realizado una estancia postdoctoral en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla y el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, con beca CONACYT. Ha hecho también una estancia de investigación en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo, con sede en Frankfurt, para participar como autora en el proyecto Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas, siglo XVI al XVIII, con la voz de religiosos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es autora del libro Los Eslabones de la Redención, el Convento de Valladolid y los Obispos Mercedarios de Michoacán, y de capítulos de libros y artículos publicados en prensa. Asimismo, ha impartido conferencias y participado en diferentes congresos, coloquios y seminarios como ponente. Es integrante del Grupo de Estudios Religiosos y Cultura en el Colegio de Michoacán y miembro activo del Seminario de Historia Virreinal en la Universidad de Guanajuato y de la Red Iberoamericana de Historiadores. Doctora Guzmán, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los asistentes. El principal tema de investigación de la doctora Guzmán es la Orden de Nuestra Señora de la Merced en Hispanoamérica, especialmente en la Nueva España, y hoy nos va a hablar de las bibliotecas conventuales y los libros de los religiosos. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Le damos la palabra. Le ruego a todos los asistentes se mantengan con su cámara y su micrófono apagado para facilitar la calidad de la conexión, de la transmisión. Y si tienen alguna pregunta para la doctora, la pueden ir escribiendo por favor en el chat. Y cuando la doctora finalice su exposición, yo voy a dar lectura a sus preguntas para que ella nos haga favor de contestarlas. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por su presencia y disfrutemos de este momento de conocimiento. Gracias. Adelante, doctora, por favor. Sí, pues muchísimas gracias. Creo que el honor es para mí por estar aquí y por tener esta oportunidad de compartir pues parte de mis investigaciones sobre la Orden de la Merced y sobre todo de hacer como de poder compartir con ustedes un tema que me ha parecido fascinante y en el que me considero hasta ahora neófita, ¿no? Porque este tema de las bibliotecas, que para mí pues es relativamente nuevo, me ha resultado más que fascinante no solo por la complejidad del tema, sino por la información y las diferentes aristas con que se puede abordar este tema. Bueno, voy a compartirles la pantalla para presentarles una pequeña exposición. Bueno, considero que, el estudio de las bibliotecas en la Nueva España, de las bibliotecas conventuales en específico, y sobre todo de la Nueva España, pensando más como el territorio actual de México, ha sido un tema, considero, poco estudiado. Poco estudiado en comparación con lo que se ha estudiado, por ejemplo, de las órdenes religiosas en otros temas, ¿no? Y estoy pensando sobre todo en temáticas tan abundantes en cierto sentido como es el tema de la evangelización, ¿no? Cuando pensamos en el tema de las bibliotecas y de las bibliotecas conventuales o de estas bibliotecas o esta colección de libros que se encontraban en los conventos, pues los principales trabajos que se conocen actualmente pues versan sobre todo en las órdenes
mendicantes que se dedicaron a la evangelización de los naturales, ¿no? Como los ya conocidos, ¿no? Los que se han estudiado más como franciscanos, agustinos, dominicos y pues, ¿no? Y han sido, me parece, trabajos puntuales, sobre todo centrados en un convento, establecidos pues en su mayoría en la Ciudad de México o en la ciudad de Puebla de los Ángeles, ¿no? En este sentido y dando un panorama general, considero que, por ejemplo, ha habido trabajos que nos dan como las bases o que nos permiten observar todo el bosque, por poner una pequeña analogía, como han sido los trabajos de Ignacio Osorio, y quien intentó dar este panorama general, que es una obra clásica, y a la que, bueno, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer a este texto, me parece que sigue dando pautas, al menos como de guías importantes, ¿no? Y pensando también en estos trabajos generales sobre bibliotecas, o que mencionen al menos algo de las bibliotecas de los religiosos, pues no quisiera dejar de lado el trabajo de Joaquín Fernández de Córdoba, quien hace un estudio sobre la biblioteca en el actual estado de Michoacán. Estos son ya trabajos que podríamos considerar viejos en cuanto a su año de publicación, pero que nos permiten tener un panorama general y al menos sentar como algunas pistas o unas bases sobre las cuales poder ir armando y ir generando nuevas investigaciones y por supuesto seguir haciendo preguntas, ¿no? Sin embargo, cuando nos sentamos a pensar o empezamos a tomar en cuenta a estas otras órdenes religiosas que no se dedicaron precisamente a la evangelización, sobre todo las órdenes masculinas, las otras órdenes mendicantes, o a las que a mí me gusta llamar a los otros mendicantes, como son la Orden de la Merced, la Orden del Monte Carmelo o Carmelitas, la Orden de Estricta Observancia de Frailes Menores o los franciscanos descalzos, ¿no?, que en la Nueva España fueron conocidos como dieguinos. Y también podemos centrarnos a pensar en las órdenes hospitalarias, en órdenes como la Orden de San Juan de Dios, la Orden de los Betlemitas e incluso la Orden de San Hipólito, sobre las cuales la verdad tenemos aún menos trabajo, ¿no? Ya ni pensar de sus bibliotecas, ni de sus historias, digamos, institucionales, ¿no? Y bueno, otro aspecto, otro tema que entra dentro de este amplio concepto, de esta amplia temática que son las bibliotecas conventuales, pues han sido las ramas femeninas, ¿no? Los conventos, los monasterios de monjas, ¿no? Estos han tenido afortunadamente sus libros, y algunas de las monjas han llamado la atención de los investigadores, y pues bueno, ellas digamos que tienen al menos se ha tenido un trabajo, o se ha creado, digamos, un camino, ¿no? Y bueno, por ahora voy a dejar las ramas femeninas de lado y me centraré sobre todo en hablar de estas generalidades que nos ayuden a entender la conformación de las bibliotecas conventuales, no solo las que son de manera privada o personal, es decir, las bibliotecas que pudieron tener algunos religiosos, sino también las bibliotecas comunes, ¿no? O como usando los términos más apropiados de la época, librería común o librerías personales o privadas, ¿no? Por el momento voy a intentar dar como algunos aspectos generales, y cuando se trate de puntualizar en algo, pues por supuesto lo haré con la orden que mejor conozco, ¿no?, que es la orden de la Merced, ¿no?, de Nuestra Señora de la Merced. Y bueno, para lo que les voy a presentar hoy, usé como base las crónicas mercedarias y algunos otros textos, digamos, de derecho canónico o relacionadas con las constituciones de la orden, ¿no?, que son fuentes que para mí considero sumamente importantes al momento de estudiar a las órdenes religiosas, y sobre todo para el tema de los ritos. También hago otra pequeña aclaración. Por el momento no me voy a detener mucho en la cuestión de los términos,
Solo quiero decirles que utilizaré el término de librería y de biblioteca sobre todo con TH, como sinónimos, basándome sobre todo en el diccionario de autoridades. No creo que el debate o un debate puntual sobre estos términos amerita, por supuesto, otra conferencia aparte, ¿no? Y un diálogo con otro tipo con más investigadores, y creo que aún nos queda mucho camino por andar en ese sentido. Y bueno, centrándonos ya en el tema, después de este amplio panorama de estas pequeñas inquietudes que quería aclarar al principio, pues llegamos nos situamos en la época moderna, ¿no? Y empezamos sobre todo con el Concilio de Trento. Considero que la época moderna y sobre todo en temas de las órdenes religiosas o en temas de la Iglesia en general, es muy complicado estudiar la historia si no se toma en cuenta el impacto del Concilio de Trento, ¿no? Y cuando pensamos en el tema de las bibliotecas, es muy importante reconocer que el Concilio de Trento marcó y puso y señaló y puso el reflector en la educación de los religiosos, ¿no? Bueno, en la educación del clero, tanto secular como regular, pero específicamente en la educación de los religiosos, ¿no? A quienes les pide, o el concilio mandó, que se establecieran, por ejemplo, cátedras de Sagrada Escritura. Y esto va a ser algo muy importante porque las órdenes religiosas, que ya de por sí tenían una tradición dentro de los conventos y de los monasterios, pensando en momentos anteriores al Concilio de Trento. Doctora. Dígame. Ay, perdón. Nos dicen muchos de los asistentes que no la escuchamos de la mejor manera. ¿Nos podría hacer favor de acercarse un poquito más al micrófono? Sí, perdón. Sí, aparte de que se me va la voz. Muchas gracias, mucho mejor. No, al Gracias. contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, como les decía, ¿no? El Concilio de Trento va a ser sumamente importante porque va a ser uno de los elementos que nos ayuda a entender esta necesidad de seguir estudiando y de seguir educándose, ¿no? La necesidad de tener un clero educado, digamos que se va a reforzar con el Concilio de Trento. Esto no demerita los trabajos que dentro de las órdenes religiosas, monacales como mendicantes y los demás tipos de órdenes religiosas, pues se llevaban a cabo desde antes del concilio, ¿no? Como pueden ver en la cita, tener escuelas, tener escuelas, cátedras, lecturas y estudios va a ser sumamente importante para las órdenes religiosas y para el clero, ¿no? Además de que también en la época moderna, principalmente en el siglo XVI, es importante tomar en cuenta las reformas que hizo Felipe II, ¿no? A Felipe II, al rey Felipe II, le interesó mucho que lo mandado por Trento se aplicara en sus territorios, ¿no? Y sobre todo pues en la iglesia. Así que Felipe II inicia toda una campaña para reformar las órdenes y esto se ve reflejado pues en algunos cambios en las constituciones. Pensando en la Orden de la Merced, pues va a ser muy importante el capítulo general de Guadalajara de 1574, ¿no? Y esto me lleva a reflexionar un poco sobre las fuentes que son importantes y lo que se necesita para estudiar a las órdenes religiosas. Y aquí quiero puntualizar, o al menos quisiera poner énfasis, en que estudiar las reglas y las constituciones de las órdenes religiosas y la que nos interese en particular es de mucha importancia porque estos documentos nos ayudan a entender las acciones y cuál era la dinámica de los religiosos y en este sentido entender cómo embona la realidad de una biblioteca o de una librería dentro de un convento, ¿no? Y por qué encontramos quienes hacen las gestiones en un debido momento. Y bueno, también va a ser muy importante, y eso es algo que también se tiene que tomar en cuenta al momento de estudiar a una orden religiosa y de estudiar sus bibliotecas, es que
qué convento era, qué tipo de convento era y cuál era la función del convento dentro de la sociedad donde estaba ubicado, pero también dentro de la provincia a la que pertenecía, ¿no? Por eso es que revisar documentos como las actas de los capítulos provinciales o de los capítulos generales van a ser muy importantes, ¿no? Y en caso de que pues no se lleguen a tener, en que no se llegue a tener acceso a estos documentos, otra fuente valiosa, por supuesto, son las crónicas de las órdenes religiosas, ¿no? Las crónicas escritas por los religiosos también nos dan información muy, muy importante para comprender las funciones y cómo se armaban o se pudieron armar estas bibliotecas o los libros de los religiosos, pensando en las bibliotecas personales, ¿no? O privadas. Y bueno, cuando pensamos en fuentes para las bibliotecas conventuales o las bibliotecas de los religiosos, ya sea a nivel comunidad o a nivel personal, por supuesto no podemos dejar de lado y no podemos omitir o poner a menos documentos como los testamentos, las donaciones que se hicieron a las órdenes religiosas, que en la época novohispana fueron muy importantes. No podemos olvidar tampoco, en caso de que nos topemos con un obispo que fue religioso o que era religioso, como es el caso del que les voy a hablar el día de hoy, no podemos olvidar, por ejemplo, los espolios, ¿no? Así como tampoco podemos demeritar las memorias, las listas de libros o los inventarios que se tiene sobre estos conventos. No todos estos documentos van a ser súper valiosos y súper importantes al momento de hacer la reconstrucción de una biblioteca conventual o de la biblioteca de algún religioso. Y bueno, centrándonos, perdón. Bueno, hablándoles un poco más de la Orden de la Merced y intentando centrarnos un poco más en la Orden de la Merced, bueno, les comentaba que el capítulo general de Guadalajara de 1574 va a ser sumamente importante para estudiar la historia de esta orden en el mundo hispánico, ¿no? O en los territorios de la monarquía española. ¿Por qué? Porque la orden ajusta sus constituciones, ¿no? Y eso nos va a permitir comprender, por ejemplo, el interés que tuvo la Orden de la Merced por enfocarse y fomentar la educación entre sus religiosos, ¿no? La Orden de la Merced se logra establecer en la Ciudad de México hacia 1594, después de un proceso de gestionar esta fundación, la fundación del convento en la capital novohispana, porque recordemos que la Orden de la Merced pues estaba instalada y sobre todo la provincia más cercana o la provincia a la que pertenecieron los conventos mercedarios de la Nueva España, pues fue la de Guatemala, ¿no? Los mercedarios en Guatemala se establecieron desde 1500, la década de 1530. La provincia de Guatemala se funda en 1564. Y bueno, la provincia de la Nueva España, la provincia de la Visitación, se va a fundar hasta 1618. Es cuando llegan, digamos, las noticias de que se ha fundado la provincia, ¿no? Así es que la Fundación Mexicana de 1594 pues formaba parte de la provincia guatemalteca. Y bueno, aquí es muy interesante recordar que la principal justificación para que argumentaron los frailes mercedarios para tener un convento en la Ciudad de México, pues fue justamente la necesidad de los frailes de la provincia de Guatemala de acudir a la universidad, ¿no? Esta necesidad de seguirse formando, de seguir pues educándose, de obtener sobre todo el grado de maestro en teología, que eso va a ser algo muy importante para la orden, porque tener el grado de maestro en teología te permitía tener acceso a cargos importantes dentro de la orden, como ser comendador, es decir, ser el superior de un convento,
como ser provincial o incluso llegar a ser maestro general, ¿no? Que es el rango, digamos, más alto dentro de la orden, ¿no? Como pueden ver aquí en la cita, pues el capítulo general de Guadalajara de 1574 pues puso énfasis justamente en esta necesidad de que sus frailes tuvieran acceso a estudios, ¿no? Que se señalaran estudios, sobre todo de gramática, y que luego los pudieran acceder a obtener a los grados de maestro en teología, por ejemplo. Estos señalamientos de las constituciones de la Orden de la Merced son los que nos permiten entender las decisiones que luego se tomarían en los capítulos provinciales. Sobre todo el que más, los capítulos provinciales son los donde, digamos, ya con más detalle, se va a delimitar qué conventos en específico van a tener, por ejemplo, alguna escuela de estudios o en qué conventos se puede fundar algún colegio, ¿no? O cómo fundar algún colegio para que los frailes sigan educándose, ¿no? Y bueno, centrándonos en el convento de la Ciudad de México, en 1681 el cronista Fray Francisco de Pareja nos dejó una interesante descripción de cómo se empezó a fundar el convento de la Merced en México, el convento grande de la Merced en México, y sobre todo cómo se fue haciendo de su librería, ¿no? Este fragmento, el que pueden ver en sus pantallas, pues resalta justamente la biblioteca conventual, ¿no? Son unas pequeñas palabras o unas pequeñas frases que nos hablan sobre esta biblioteca que se fue formando, pues, como veremos un poquito más adelante, por compra o por donaciones, ¿no? Y que bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles que tristemente las bibliotecas comunales o las bibliotecas de los conventos, estas bibliotecas que estaban a disposición de los religiosos para que estudiaran, para que revisaran y pudieran cumplir esta formación o pudieran completar su formación, ¿no? Estas bibliotecas o estas librerías que estaban a disposición de los religiosos en un convento. Cuando se piensa en las bibliotecas comunales o comunes de la Orden de la Merced, pues los estudios, la verdad, son escasos. No sabemos mucho sobre estas bibliotecas entendidas así, estas bibliotecas comunes. Sabemos y se han registrado por quienes han hecho seguimiento a los libros, como algunos de estos libros pues terminaron gracias a la exclaustración del siglo XIX y a todos los procesos y las relaciones entre el Estado y la Iglesia en el siglo XIX, pues en bibliotecas, por ejemplo la Biblioteca Nacional y algunas bibliotecas del libro antiguo en universidades estatales, ¿no? Que eso tiene que ver más con el proceso de exclaustración. Y bueno, como vimos en el pequeño detalle del cronista Pareja, pues la biblioteca del Convento Grande de la Merced pues fue uno de los primeros pasos, ¿no? Aquí es importante señalar que, perdón, cuando pensamos en la fundación de un convento, estamos pensando, o al menos creo que esto remite a las acciones de unos frailes que se encargan de hacer las gestiones que implican pedir todas las licencias pertinentes para que se acepte la fundación en un territorio en específico, es decir, en un punto en específico, y por supuesto empezar a armar comunidad, ¿no? Empezar a armar la comunidad, establecer un territorio, empezar a poner los primeros cimientos, o en caso de que se consiga una casa, pues empezar a habitar una casa, ¿no? Conforme el número de frailes va aumentando, de religiosos va aumentando en una casa conventual o en una casa religiosa,
pues asimismo los espacios se van acomodando, ¿no? Y entre estos espacios, pues se va acomodando la biblioteca, ¿no? Y bueno, regresando al cronista Pareja, al Fray Francisco de Pareja, pues él nos dice que el convento grande de la biblioteca del convento grande de la Merced de México se hizo compra de libros. No nos dice cuántos libros ni cuáles libros, pero al menos nos dice que se gastaron alrededor de 1,000 pesos en libros, que es una cantidad considerable y muy importante para la época. Y que bueno, como pueden ver en la cita, pues es una cantidad de libros que se fue aumentando y que al parecer era una biblioteca muy completa porque como nos la describe el cronista, pues tenía de todas las facultades que necesitaban los frailes, ¿no? Aquí es importante reconocer que en el convento grande de la Merced de México fue muy importante la educación de los frailes porque se contaba con el noviciado. Entonces eso le va a dar un plus y una necesidad de tener una buena biblioteca para la formación de los frailes, ¿no? Además de que cuando estudiamos el convento grande de la Merced de México, también es importante tener en cuenta que el hecho de que estuviera presente la Universidad de México, que una de las justificaciones para esta fundación fue la necesidad de que sus frailes asistieran a la universidad, pues esto también nos da otra pista para entender esta riqueza que tuvo la biblioteca conventual de la Merced de México en palabras del propio cronista mercedario, ¿no? Y esto es algo que pues también se va a tomar en cuenta o se debería de tomar en cuenta cuando vemos las bibliotecas conventuales, es la ciudad en donde están ubicados, ¿no? Y las necesidades de la orden, de la provincia y del convento para poder comprender cómo se van gestionando y se van creando estas bibliotecas, ¿no? Los libros de estas bibliotecas, no solo como pueden ver en la cita, no solo fueron por compras, también les recuerdo, fueron importantes las donaciones que hace o los mismos gente ajena a la orden, pero también las bibliotecas personales o las bibliotecas de algún religioso en particular, que al morir este religioso, pues sus libros, digamos, pasaban a ser parte de la comunidad, ¿no? Y bueno, esto me permite hablar un poco sobre las bibliotecas personales, irnos acercando, perdón, a un personaje del que quiero hablarles, ¿no? Que va a ser un obispo de Michoacán, de hecho. Y bueno, cuando se piensa en las bibliotecas personales, digo, ya vimos un poco sobre las bibliotecas de la comunidad o las bibliotecas que en teoría formaban parte de esta dinámica y que estaban a disposición de todos los frailes que habitaban para la formación de todos los religiosos en una casa. No podemos olvidar, por supuesto, las bibliotecas privadas o bibliotecas personales, ¿no? Estas bibliotecas personales, pues, por supuesto, eran para uso, digamos, no exclusivo, no quisiera usar la palabra de uso o el término de uso exclusivo, pero sí de manera, digamos, más personal, ¿no? O de manera más privada en el sentido contemporáneo. Estas bibliotecas, por supuesto, o el hecho de que un fraile tuviera una biblioteca personal, pues no era algo contradictorio, la verdad, con el voto de pobreza, por ejemplo, ¿no? Que se pudiera pensar, ¿no? Los religiosos, o al menos el tener, por ejemplo, libros, no iba en contra de ningún precepto o dentro de ningún mandato ni de la regla ni de las constituciones, siempre y cuando se contara con la licencia expresa del superior, ¿no?
del superior de un convento. Esto va a ser sumamente importante porque es lo que nos ayuda a entender por qué algunos frailes tenían libros y algunos muy, muy interesantes, ¿no? Esto no contradice para nada, digamos, sus votos esenciales, ¿no? Sus votos religiosos, ¿no? Siempre y cuando tuvieran la licencia, por supuesto. Y bueno, esto, por supuesto, nos permite entender las bibliotecas y, como les comentaba, cuando el fraile moría, lo usual era que esta biblioteca pasara a ser parte de la biblioteca conventual o de la biblioteca común. En algunos casos, si se necesitaba, podían otro religioso hacer uso de estos libros, ¿no? Sin embargo, cuando nos topamos con figuras como los obispos religiosos o los religiosos que tienen un cargo fuera de la orden, como el caso del que les voy a hablar más específicamente, que es el mercedario Fray Francisco de Rivera, pues podemos ver, vamos a ver un poco sobre su biblioteca y qué pasó con ella, ¿no? Antes de centrarme en los libros de este religioso y en su biblioteca, digamos, personal, quisiera hablarles un poco sobre este mercedario. Fray Francisco de Rivera fue obispo de Michoacán, o sea, forma parte del episcopologio de la diócesis michoacana, pero tiene una biografía, me parece, muy, muy interesante. Francisco de Rivera nace en Alcalá de Henares, ingresó a la orden como alrededor de los 16 años. Estamos hablando de la segunda mitad, bueno, las últimas décadas del siglo XVI. Logra obtener el grado de bachiller en artes por parte de la Universidad de Alcalá de Henares y fue maestro en teología por la Universidad de Salamanca hacia 1590, 1595 más o menos. Fue lector de varias cátedras en diversos conventos de la Orden de la Merced en España, y en 1606 llamó la atención del maestro general de la orden, quien lo nombra visitador general o vicario general para las provincias de la Nueva España. En 1606 es la primera vez que Francisco de Rivera viaja al Nuevo Mundo y se pone en contacto o entra en contacto con la realidad de los conventos, tanto que existían en ese momento de la provincia de Guatemala, ¿no? De esta provincia que les comentaba se había fundado en 1564. Bueno, Rivera hace un recorrido por los conventos de lo que ahora sería Centroamérica, de los conventos de la Orden de la Merced en Centroamérica y del convento mayor de la Ciudad de México, así como del convento de Puebla, Oaxaca y el incipiente convento de Valladolid, ¿no? Que de hecho Rivera se entera de que el convento de la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, pues está teniendo problemas para su fundación, ¿no? Porque el cabildo de la diócesis michoacana pues no lo quería reconocer, ¿no? Pero bueno. Rivera se entera de toda esta realidad y de lo que están viviendo sus hermanos de hábito en la provincia guatemalteca de ese entonces, de 1606, y regresa a España hacia 1610, 1611. La fecha no es todavía muy precisa, pero es más o menos por esos 2 años, ¿no? Regresa a España y, bueno, continúa con su carrera eclesiástica. El haber sido maestro general fue muy importante en su carrera eclesiástica porque es lo que en el capítulo general de 1615 le permite acceder al grado de maestro general de la orden, es decir, obtener el grado máximo dentro de la orden, ¿no? Y bueno,
Rivera no cumple con los 6 años de generalato marcado por las constituciones de la orden. En 1518 decide renunciar al cargo de maestro general para regresar a la Nueva Galicia y ocupar la mitra del obispado de Guadalajara, ¿no? En 1618 Rivera regresa de nuevo a las Indias y bueno, ocupa el cargo de obispo para Nueva Galicia, ¿no? Ahí va a durar hasta 1630 cuando lo nombran obispo de Michoacán y es cuando ya está acá, ¿no? En este aspecto, en su carrera, digamos, como obispo, o su faceta como obispo religioso, pues Rivera no se va a olvidar de su orden, ¿no? Como obispo de Guadalajara, pues es el principal promotor del convento en la ciudad de Guadalajara, pues de la Orden de la Merced, ¿no? Un convento al que va a ayudar mucho y que, como veremos, parece que les dejó parte de su biblioteca, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, el 5 de septiembre de 1637 se da la noticia al cabildo de la ciudad de Valladolid de que el obispo Rivera ha muerto, ¿no? Y está ahí cuando empieza un proceso muy interesante, que son los expolios del obispo, es decir, algunos canónigos de la catedral se encargan de hacer esta separación de bienes, de ver cuáles bienes le corresponden o le corresponderían al cabildo de la catedral o a la diócesis y cuáles serán pues propiamente bienes del obispo, porque al parecer Rivera no dejó algún testamento en forma, ¿no? Con todos los lineamientos de este protocolo notarial, ¿no? Así es que pues es ahí donde gracias a estos expolios que hacen algunos canónigos de la catedral, que nos damos cuenta de la importante biblioteca que tenía el obispo, ¿no? Los canónigos se van cuarto por cuarto de la casa episcopal y van describiendo qué era lo que se encontraba en estas habitaciones, ¿no? Entonces, al llegar a su recámara y al estudio, pues empiezan a describir o a tomar nota, digamos, de los libros con que contaba este obispo. La descripción de estos libros, como pueden observar en la cita, en la presentación, pues no es precisamente muy detallada. Son, digamos, registros parciales o son registros parciales que a veces solo tienen un título incompleto o el apellido del autor o el nombre del autor, ¿no? Si bien nos va. Así es que bueno, estudiando esta relación de los libros que se encontraron durante el proceso de los expolios, pues me tomé a la tarea de ir separando cada uno de los registros, o de lo que yo podía considerar como el registro de un libro, y logré conseguir pues un universo aproximadamente de 151 libros registrados, ¿no? Lo cual me parece una cantidad muy interesante y muy importante para un obispo con una trayectoria como la que tuvo Rivera, ¿no? Sobre todo por su formación, porque recordemos que él estuvo pues en universidades como Alcalá de Henares y por supuesto la Universidad de Salamanca en España, ¿no? Y es aquí donde pues les platico un poco la experiencia de haber revisado esta lista de expolios, que como pueden ver pues es algo compleja estudiarla, pero al menos no me permite tener una idea, aunque sea muy general, de qué tipos de libros tenía el obispo, ¿no? De qué tipo de libros se inventariaron durante estos expolios, ¿no? Los principales, por supuesto, o los que más llamaron mi atención en su momento, pues son todos los relacionados con el derecho canónico, ¿no? Siguiendo e intentando hacer esta recreación usando las pistas que nos da estos expolios,
pues me di cuenta que el obispo tenía al menos los libros básicos o los documentos básicos que conforman, por ejemplo, el Corpus Juris Canonici, perdón, el Corpus Juris Canonici, que es la base para el derecho canónico, incluso hasta la fecha. Y bueno, aparte también tenía algunas obras de Solórzano Pereira, como el de Indianorum Iure, que sí en el registro sí está un poco más claro. Y bueno, viendo una lista o poniendo atención en los nombres y apellidos o los nombres que se pudieran identificar, pues encontramos registros parciales y que nos hacen pensar en varios de estos humanistas españoles del siglo XVI, ¿no? Por ejemplo, encontramos apellidos como Covarrubias, Medina, Montesinos, Pineda, Fernández, Villanueva, Salazar, Castro, Sánchez, Suárez, Ledesma, Ballesteros, que son apellidos que al menos me hacen pensar en estos humanistas o en estos, por llamarlos de alguna manera, pues intelectuales de las principales universidades españolas, ¿no? Y bueno, también es muy interesante que entre estos libros o entre estos registros parciales, como pudieron ver, pues también, por ejemplo, se encontró uno de Erasmo, o al menos el registro está como otro tomo de Erasmo, que bueno, también me hizo pensar pues en los libros que pudieron haber circulado de Erasmo y a los que pudo haber tenido acceso pues el obispo Rivera, ¿no? Por supuesto, como parte de su cargo, como parte de su oficio, pues tiene todos estos libros relacionados con los doctores de la iglesia, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, San Bonifacio, San Bernardo, comentarios sobre la Biblia o comentarios sobre algunos pasajes de la Biblia. También me llamó mucho la atención que tuviera al menos dos textos de lo que podría ser literatura espiritual o de lo que se podría conocer como literatura espiritual, como son, solo se menciona, el registro solo dice textos de Santa Teresa y un texto de Fray Luis de Granada, ¿no? Que esto pues ya nos habla un poco de también de lo variado que era esta biblioteca, ¿no? Por supuesto, otros de los que llamaron muchísimo mi atención fueron los registros que aparecen en los expolios como historia de la Orden de la Merced, ¿no? Porque eso me hizo preguntar qué textos de historia de la Orden de la Merced tuvo acceso el obispo Rivera, ¿no? Y el primero que vino a mi mente pues fue la obra de Fray Felipe Guimerá, ¿no? Un texto sobre la Virgen de la Merced en Valencia, me parece, y que fue una de las obras que más circuló, sobre todo entre los mercedarios, porque es un texto que continuamente nos encontramos citado en otras obras escritas por frailes mercedarios, ¿no? Entonces esto me da una idea de que posiblemente, y lo dejo como, como hipótesis, digo, asumiendo de dónde parto, que Rivera tuvo acceso a estos libros, ¿no? Y también me hizo pensar en otras crónicas o en otras historias que se publicaron antes de la fecha de muerte del obispo, a las que posiblemente pudo haber tenido acceso Rivera, como por ejemplo en los textos de Fray Bernardo de Vargas o de Fray Gaspar de Torres, ¿no? Que fueron otros mercedarios importantes que hicieron que escribieron sobre la historia de la Orden de la Merced, ¿no? Hubo un registro pues sí, un registro de lo que yo supongo es un libro que me llamó muchísimo la atención porque no supe
no supe a qué remitirme o a qué lo podía remitir, que fue, literalmente solo aparece como Crónica de Michoacán, y me llamó muchísimo la atención porque pues era el obispo de Michoacán, ¿no? Supongo que le interesaba o estaba interesado en conocer más sobre esta diócesis, no solo a través de las visitas que hizo a lo largo del obispado, sino yo supongo que le interesaba conocer más sobre este obispado, ¿no? Desgraciadamente, hasta el momento no he podido identificar con mayor precisión a qué libro pudo haberse referido este registro que aparece en los espolios como Crónica de Michoacán, pero me hizo pensar, por ejemplo, en las crónicas de los otros religiosos del Obispado de Michoacán que también estaban escribiendo, ¿no? Y que también estaban escribiendo y publicando sobre los conventos o sobre lo que estaba pasando en la diócesis de Michoacán, ¿no? Y bueno, después de haber hecho o de que me hice como esta revisión muy general, y tratando de darle un sentido a los registros de los libros en los espolios, pues la siguiente pregunta a la que creo que cualquier investigador se enfrenta o cualquier investigador interesado en las bibliotecas comunales o las librerías comunes de los conventos y de las bibliotecas personales es pues saber qué pasó con estos libros, ¿no? Y saber si se tiene algún indicio sobre qué pasó con estos libros, ¿no? Y para responder un poco a esta pregunta, pues siempre es necesario a veces recurrir pues a otras fuentes cuando la fuente principal pues no te lo dice, ¿no? Que en este caso es algo que me pasó con los espolios. Los documentos de los espolios conservados en el Archivo Histórico Municipal de Morelia pues no contienen esta parte tan clara, ¿no? De qué pasó en específico con los libros del obispo, ¿no? Así que esto me hace pensar o me lleva a suponer que posiblemente una parte se haya quedado en la catedral, o sea que se haya quedado en el cabildo de la catedral. No me sorprendería que algunos que algunos de estos libros, hayan pasado a manos de los mercedarios en Valladolid, porque justamente en los espolios o cuando están haciendo todo este proceso de los espolios, pues el comendador en turno del convento de la Merced de Valladolid se acerca a las autoridades del cabildo de la catedral encargadas de hacer esta separación de bienes del obispo y les dice que él tiene al menos 3 libros que fueron del obispo y que algunos otros pues el obispo se los donó, ¿no? Y también es interesante lo que casi 10 años después de la muerte del obispo Rivera está describiendo este canónigo de la catedral de Michoacán, que es don Francisco Arnaldo de Isasi, que además era un personaje muy cercano, fue un personaje muy cercano al obispo Rivera, y que cuando él escribe sobre esta breve relación que tiene sobre la diócesis de Michoacán y que empieza a hablar de los obispos, ya al llegar a la descripción de Fray Francisco de Rivera, pues nos deja esta pequeña información sobre lo que pudo haber pasado con sus libros, ¿no? Desafortunadamente, la historia del convento de Guadalajara aún no la tengo muy bien trabajada, debo confesarlo. He trabajado, por supuesto, mucho mejor la del convento de Valladolid, pero bueno, esto me hace pensar que el obispo, si bien pudo haber dejado libros a nivel personal en vida, es decir, pudo haber donado libros en vida, también pudo haber dejado dinero, ¿no? Porque eso sí, en las crónicas, o al menos en la crónica de pareja, cuando se habla del convento de la Merced en Guadalajara, la figura principal para el cronista, por supuesto, va a ser el Fray Francisco de Rivera, ¿no? Y es principal porque, o es protagonista, precisamente por la cantidad de recursos económicos, sobre todo, que deja a este convento para que se ponga en marcha, ¿no? Para que empiece a trabajar, empiece a formar frailes y empiece, pues digamos, a agarrar su camino, ¿no?
Y bueno, por eso no me sorprendería si al seguir rascando en este tema, pues se llegará a comprender que parte de su librería quedó tal vez en el convento de Guadalajara y la otra parte en el convento de Michoacán, ¿no? De Valladolid. El problema con el convento o la historia del convento de Valladolid es que la Orden de la Merced pues no tuvo precisamente la historia con un final, digamos, tan bonito, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Con la exclaustración y durante los movimientos de guerras civiles desde la independencia, pues este convento de la Merced, por ejemplo, fue usado como varios otros conventos, pues como caballeriza, ¿no? O como cuartel. Y pues bueno, los bienes de este convento, pues no han sido del todo bien estudiados, así es que ahí nos enfrentamos a un problema, o al menos me enfrento a un problema al tratar de ubicar con precisión o digamos con más puntualidad qué pasó en específico con estos libros, ¿no? Por el momento solo he podido llegar hasta lo que les comento el día de hoy, hasta esta reconstrucción, haciendo uso de los expolios del obispo, y bueno, darme al menos una idea de cómo esta biblioteca personal o esta biblioteca privada del obispo, que yo supongo viajó con él, o al menos una parte bien pudo haber viajado con él desde España, y otra parte también bien pudo haberla conseguido ya en su estancia como obispo en Guadalajara o en la ciudad de Michoacán o en Valladolid. Esto también me lleva a reflexionar de que al revisar con mayor puntualidad la lista de posibles títulos, ¿no? La lista de estos títulos, la lista de estos apellidos que nos remiten a ciertos autores, pues nos hablan justamente de esta personalidad del obispo, ¿no? De este interés del obispo, que está relacionado, pues sí, con su trabajo como obispo, ¿no? Esta necesidad de tener textos sobre derecho canónico, sobre doctores de la Iglesia, sobre historia de la Orden de la Merced, sobre historias, digamos, pues de lo que estaba, de lo que pudo haber sido o de lo que a él le interesó sobre Michoacán. Al ver todos estos títulos o esta reconstrucción que pude hacer de los títulos o a lo que me podían remitir, ¿no? Haciendo un poco las inferencias, tomando en cuenta siempre la crítica, ¿no? Y tratando de armar un discurso, digamos, lo más viable posible, pues me permite entender también, por ejemplo, al revisar estas cartas de Rivera, esta necesidad de estarle diciendo al rey y de informarle al rey, por ejemplo, de todo lo que se estaba haciendo en sus diócesis, ¿no? Revisar la biografía de Rivera, es decir, seguir sus pasos en estas diócesis, sobre todo la de Michoacán, que es la que mejor he estudiado, pues ver los libros que tenía, la verdad me ayudó a comprender todos estos pasos, ¿no? Y su necesidad y por qué fue tan puntual, por ejemplo, en las visitas que hizo, ¿no? Que era algo, por supuesto, marcado por el derecho, ¿no? Trento lo marca, por supuesto, pero ver sobre todo cómo se manejaba, ¿no? También me ayudó a entender, por ejemplo, la relación que tuvo con el convento de la Merced en Valladolid y, por supuesto, toda esta relación este, tan, tan cercana con la fundación en Guadalajara, que nunca, que no descuidó, digamos, ambas fundaciones, ¿no? Y esto pues me ayuda a entender también, por ejemplo, lo que se escribió sobre este obispo en las crónicas de los otros religiosos, ¿no? O en las crónicas que hablan sobre los obispos en Michoacán, pues Rivera siempre es recordado como este gran personaje, muy educado, muy ilustre, muy centrado en su trabajo y muy preocupado por realizar lo mejor que se pueda, pues su tarea como obispo, ¿no? Así es que, y ya para finalizar, eh,
Y antes de ya cerrar bien esto, quisiera comentarles que regresando a esta generalidad de las bibliotecas conventuales y de entender cómo funcionaban las órdenes religiosas, de entender cómo se organizan las provincias, cómo se organizan los conventos que nos interesan estudiar, pues es importante también comprender, por ejemplo, los colegios, ¿no? Las fundaciones de los colegios. Por ahora no quise detenerme un poco en esto, pero creo que también es otra beta muy interesante cuando pensamos en bibliotecas conventuales, pues estudiar también las bibliotecas de los conventos, ¿no? Y estudiar también las escuelas de estudios o escuelas de estudios superiores, dependiendo de en qué orden religiosa estamos hablando, porque esto también nos ayuda a entender no solo lo que está marcando Trento y cómo lo podemos relacionar con esta necesidad de contar con un clero educado, sino cómo las mismas órdenes reformadas por Felipe II están poniendo énfasis en su propia educación, ¿no? O están retomando este énfasis en su propia educación, ¿no? Y en seguir formando religiosos con conocimientos básicos, aunque sea de gramática, de teología, de sagradas escrituras y demás, ¿no? Entonces también estudiar las escuelas de estudios, los colegios, también son otra beta muy importante cuando pensamos en las bibliotecas de los conventos, ¿no? Sobre todo si entendemos convento como esta comunidad, ¿no? No necesariamente como el espacio físico de cantera frío, sino como la necesidad, la comunidad, perdón, como la comunidad de frailes reunidos, ¿no? Y por supuesto, al pensar en las órdenes religiosas en la Nueva España entendida como México, pues no podemos olvidar el proceso de exclaustración, sobre todo con las leyes de reforma en el siglo XIX, 1861 más o menos, para saber qué pasó, ¿no? Y poder entender cómo los libros, así si queremos ya particularizar y seguir la huella de los libros en específico, pues ver más o menos o intentar reconstruir esta historia de los libros en específico, ¿no? Y también siguiendo más en la línea cronológica, pues las relaciones Estado-Iglesia del siglo XIX y del siglo XX también nos ayuda a entender, por ejemplo, y poder resolver en un dado caso, si es que la pregunta nos interesa, si es que las órdenes religiosas lograron recuperar parte de estos bienes, de estos bienes, ¿no? Como los libros, ¿no? O simplemente qué pasó con estos libros, ¿no? Y para eso es necesario recorrer en la línea cronológica, pues hasta comprender las relaciones Estado-Iglesia en un país como México, ¿no? Y bueno, creo que por mi parte sería todo. Y ya solo les dejo un poco de bibliografía para quienes estén interesados en seguir profundizando. Les dejo algunos de los textos que consulté para esta exposición o que usé para armar pues este trabajo, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias y de verdad quedo atenta a sus comentarios y a sus preguntas, porque para mí son muy, muy importantes, porque en este sentido el tema de las bibliotecas es muy nuevo para mí, así es que todos sus comentarios son más que válidos y espero seguir aprendiendo con ustedes, ¿no? Y seguir aprendiendo y seguir profundizando en eso. ¿Sí? Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Felicidades por la exposición tan interesante que nos ha hecho en esta mañana respecto al caso de los mercedarios concretamente. Y si nos permite, pues voy a dar lectura a algunos de los comentarios, bueno, no algunos, a todos los comentarios y a las preguntas que el público nos está haciendo. Sí, perfecto. Bien, nos dice la doctora Georgina Flores que en el inventario de
de bienes de la hacienda jesuita de Jalmolonga, cerca de Malinalco, se mencionan los libros que estaban en la habitación del hermano que llegaba a estar al servicio religioso de la hacienda. Se mencionan títulos de arquitectura, biología, medicina, filosofía y por supuesto teología, entre otros. Y también le pregunta si conoce la biblioteca del convento santuario de la Merced en la ciudad de Toluca. Además de interesante, muy rico y poco estudiado. Sí. Hervé Baudry nos agradece por la sesión Sin Fronteras y nos aporta una referencia respecto a las bibliotecas de órdenes religiosas en Portugal. Muchísimas gracias por la aportación. La doctora Olivia Moreno, si quiere, bienvenida, Oli. Escuchamos tu pregunta o si la quieres anotar, como gustes. Hola Ceci, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, bueno, pues agradecerle a Yolanda la exposición, me parece muy interesante. Y yo quería preguntarle si ha profundizado un poco más. Me pareció muy interesante que destaque esta relación entre la biblioteca del convento y los estudios universitarios. Si ha profundizado un poco más sobre los frailes que fueron a cursar a la universidad y digamos que un poco qué estudios cursaron ahí, si obtuvieron los grados, qué relación pudo haber tenido esto con la formación de la primera biblioteca. Adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias. Con respecto al primer comentario que hicieron sobre los jesuitas, sí, las bibliotecas de los jesuitas o la orden de los jesuitas me parece es una de las que más se ha estudiado, afortunadamente, porque es la que nos permite dar como tener luces o tener algunas pistas sobre lo que pudo haber pasado en otras órdenes religiosas y con otras bibliotecas personales. Y aquí aprovecho para seguir o para remarcar que los estudios sobre las bibliotecas personales, ya sean religiosos o no, me parece sí nos ayudan a entender parte de esta personalidad de alguien, ¿no? Y entender sus actividades y sus funciones, en el caso de los religiosos, dentro de la orden religiosa, dentro del convento, por ejemplo, y eso va a ser sumamente fundamental. Sobre la fundación en Toluca, sí, es tengo noticias de lo que pasó con el convento de Toluca. Sé que ahí tienen una biblioteca muy interesante los mercedarios. Está el archivo mercedario de la orden, al menos de la provincia actual de la orden mercedaria. Y la mayoría de sus fuentes, por supuesto, son sobre todo del siglo XVIII, ¿no? Entonces sí, ese es muy, muy interesante. Y efectivamente, como comentaron, pues es una de las, no se sabe mucho sobre esta biblioteca, ¿no? Así es que sigue siendo, creo yo, otro de los pendientes en la agenda, para quienes nos interesa esta orden, ¿no? Meterle, digamos, el diente a toda la riqueza que está ahí, todo lo que lograron y han logrado conservar hasta el presente. Para la biblioteca, sobre el comentario de la biblioteca, el convento grande de la Merced o los Mercedarios en la Ciudad de México y su relación con la universidad, sí, sobre este tema también incluso ha habido otros trabajos interesantes que han remarcado la cercanía, ¿no? Dentro de la Orden de la Merced hubo desde el siglo XVII importantes catedráticos, ¿no? En este momento, por ejemplo, se me viene a la mente Fray Luis de Cisneros, este mercedario que escribió una obra, un pequeño texto sobre la Virgen de los Remedios, y que es la obra
más leída y más citada cuando se habla sobre la Virgen de los Remedios, el culto a los remedios en la Ciudad de México, desde el siglo XVII hasta el presente, y que también para quienes estudian, por ejemplo, el tema de las procesiones, la obra de este catedrático de la universidad, que fue Fray Luis de Cisneros, pues sigue siendo citada, ¿no? También, por ejemplo, están los trabajos del doctor Elías Trabulce sobre este otro mercedario, Fray Diego Rodríguez, ¿no? Un mercedario muy interesante que yo creo que debe ser todo un caso estudiar a este fraile, porque fue matemático, daba la cátedra de matemáticas, y el doctor Trabulce pues lo estudia más en el contexto de la historia de la ciencia en México, ¿no? Por ejemplo. Pero esto también nos habla de la relación con la universidad, ¿no? Si a alguien le interesa los datos como más puntuales, por supuesto los textos de Recas sobre los egresados de la Universidad de México, los egresados en teología y en derecho, también en esta lista o en estas transcripciones que hizo Recas, sobre la universidad, pues ahí aparecen varios mercedarios, ¿no? Y otro de los investigadores o de los que han hecho trabajos o tienen publicaciones sobre la relación de la Orden de la Merced y la universidad es, por supuesto, la doctora María de León Cázares, ¿no? Que incluso tiene un texto muy interesante justamente sobre esta relación, publicado por la UNAM, de hecho, sobre esta relación entre la universidad y la Orden de la Merced, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. La doctora Idalia García pregunta qué tanto se sabe de las anotaciones manuscritas que los mercedarios dejaban en sus libros personales e institucionales. Muchas gracias. Sobre los libros o sea, estos ex libris o estos testimonios de pertenencia o de procedencia, pues hasta ahora solo se han ubicado las marcas de fuego. Afortunadamente, en este catálogo nacional de marcas de fuego, pues podemos encontrar algunos nombres de frailes que nombraron o que anotaron que el libro era pues como de ellos, ¿no? Como una especie de ex libris, o que al menos dejan el testimonio de que posiblemente los leyeron. Desafortunadamente no hay mucho. Por ejemplo, yo no podría decir cómo fue o si los libros de Fray Francisco de Rivera tenían un ex libris y cómo era ex libris. Por ejemplo, en este momento yo no lo podría decir porque no tengo la certeza completa de dónde están ubicados estos libros en específico. Entonces, para el caso particular, por ejemplo, de Fray Francisco de Rivera, yo no puedo decir cuál es el ex libris de Rivera, por decirlo así, ¿no? Pero para otros conventos mercedarios, sobre todo el de la Ciudad de México, los de la Ciudad de México y de Puebla, que aparecen en este catálogo nacional de marcas de fuego, pues allí aparecen los que se han estudiado, ¿no? Que básicamente pues es el escudo de la Orden de la Merced, ¿no? Que es como la imagen importante, ¿no? Y algunos nombres, ¿no? Pero eso sería todo. Gracias, Sí. doctora. La Gracias. doctora Lourdes Ortiz Bosa pregunta, ¿el caso de Sor Juana Inés de la Cruz fue excepcional en cuanto a su biblioteca y la autorización de su prelado? Y tiene una segunda pregunta. ¿Se ha estudiado si en estas bibliotecas conventuales había algún libro o población relativa a lenguas o publicación relativa a lenguas indígenas, sobre todo en el caso de Michoacán? Sí, muchas gracias. Mira, sobre el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, creo que es uno de los temas que más se ha estudiado o es una de las bibliotecas que más ha sido estudiada, y ese tiene pues su ventaja y su desventaja, ¿no? Su ventaja es que pues nos da mucha información, su desventaja es que a veces, no sé, siento que se logra exagerar un poco, ¿no? Y ahí pues los textos de la doctora Idalia García, donde hace una pequeña crítica a esta cantidad de libros que se ha especulado a veces sobre Sor Juana Inés de la Cruz,
pues creo que es una digamos, una línea interesante, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz va a llamar muchísimo la atención y es, les digo, una de las figuras más estudiadas, creo yo, por sus libros, sus publicaciones y su vida misma, ¿no? Con respecto a las lenguas indígenas, sí, aquí es muy interesante estudiar, por ejemplo, las bibliotecas de los conventos agustinos en Michoacán, ¿no? Pensando que es el ejemplo que se me viene a la mente, ¿no? Y algunos frailes interesantes, como por supuesto, Fray Alonso de la Veracruz, las bibliotecas de las escuelas de estudios que este fraile fundó, por ejemplo, en Tiripetío y en Tacámbaro, que parece ser que estas librerías o estos libros, pues, que incluso tienen, ahí sí, por ejemplo, podemos ver o se ha encontrado las marcas de lectura, por decirlo así, o testimonios de propiedad o de procedencia de estos libros relacionados con Fray Alonso de la Veracruz. También, por ejemplo, cuando pensamos en los conventos, de las órdenes mendicantes que se encargaron de la evangelización o de estos conventos que fueron doctrinas y estuvieron encargados de la administración de sacramentos y de la conversión de los indígenas, los textos publicados por estos frailes que habitaban en estos conventos sobre lenguas indígenas van a ser muy importantes, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en el franciscano Fray Gilberti, Fray Maturino Gilberti. Estoy pensando en Fray Diego de Basalenque, que tiene también, Agustino, que tiene también un texto sobre la lengua matlatzinca, y todos, y los textos, bueno, los libros que formaron parte de estas bibliotecas y que a veces circulaban entre los mismos conventos, también van a ser muy, muy interesantes, ¿no? Y para eso, una de mis fuentes principales, pues son las crónicas, ¿no? Y procesos interesantes como el de Maturino Gilberti, ¿no? Gracias. Gir Vargas, muy interesante la exposición. Al hablar de las bibliotecas personales, indicó que estaban reguladas por normativas y constituciones conventuales y no había problemas siempre y cuando tuvieran permiso, tuvieran autorización. La doctora, parece ser que es un comentario nada más. La doctora Graciela Isabel Badía, excelente exposición, gracias. Gir Vargas, ¿existieron algunas prohibiciones a frailes y cuáles fueron algunos factores? En este mismo sentido, hay un comentario más adelante de Hervé Baudry, prolongando la cuestión de Jair Vargas, o qué se puede decir sobre las visitas inquisitoriales a las bibliotecas. Sí, muchas gracias. Sí, recordemos, en esta jerarquía de las órdenes religiosas, va a ser muy importante siempre contar con la licencia de un superior, ¿no? En este caso, del superior del convento, que dependiendo de la orden va a tener diferentes nombres, ¿no? Puede ser prior, en el caso de la orden de la Merced es el comendador, puede ser el rector, puede ser el guardián, dependiendo de la orden, ¿no? Pero siempre dentro de un convento va a haber un superior, ¿no? Y dentro de la orden, dentro de la provincia, pues el superior es el provincial, ¿no? Las licencias que se otorgaban van a ser importantes porque son los que permiten, al menos en el derecho, o al menos desde el punto de vista del derecho, ver, comprender cómo funcionan elementos como el voto de pobreza, ¿no? Que esto tiene que ver con el tema de la propiedad, ¿no? Y de la propiedad del convento y de la propiedad personal, ¿no? Entonces eso va a ser muy, muy interesante. Con respecto a las prohibiciones, claro, por supuesto, las órdenes religiosas en teoría están sujetas a las prohibiciones de los índices que publicaba
la Inquisición, ¿no? Sobre libros prohibidos, ¿no? Estos índices de libros prohibidos, por supuesto que se aplica a los religiosos. Sin embargo, aquí pensando un poco en las visitas que se hacían de la Inquisición y en las visitas que hacían incluso los mismos religiosos o que el mismo provincial organizaba, ¿no? Porque recuerden que dentro de la provincia o a nivel provincial también existían las visitas, ¿no? El provincial, ya sea que las hiciera él en persona o delegara a alguien para que hiciera la visita de los conventos de la provincia. Pues en estas visitas, ¿no? Que recordemos, la visita es ir a ver cómo está funcionando las cosas, viendo si se están cumpliendo o no las normas, cómo viven los religiosos y qué hacen los religiosos, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? En estas visitas, ya sea de la Inquisición o de la misma orden religiosa, pues algo que se revisaban también pues eran las bibliotecas, ¿no? Y se buscaban sobre todo estos libros prohibidos. Y aquí quiero comentar algo que el doctor Elías Trabulce publicó en uno de sus artículos y en este texto sobre las investigaciones de Fray Diego Rodríguez, ¿no? Este mercedario matemático que daba cátedra de matemáticas en la universidad, donde él menciona que justamente cuando revisamos la parte de Inquisición que tiene que ver con los religiosos de la Orden de la Merced, para el doctor Elías Trabulce, ahí pasa algo muy curioso. Y es que parece que la Inquisición no dio mucho seguimiento a estas bibliotecas personales de los religiosos mercedarios, y el doctor Elías Trabulce lanza la pregunta de qué pasó con con esas revisiones, digamos, como se estaban haciendo quizás con otros religiosos o como se estaban haciendo con otros miembros de la sociedad, ¿no? El doctor Elías Trabulce deja como esta gran incógnita de qué estaba pasando con la Orden de la Merced, ¿no? Porque él lanza también esta idea muy sugerente, que es que el legado de la Orden de la Merced, sobre todo, fue a nivel intelectual, ¿no? Por esta relación que se ha estudiado con la universidad, ¿no? Entonces, eso es algo que sigue pendiente. Yo en este momento, la verdad, no tengo los datos precisos, pero sí quiero llamar o invitarlos a leer las obras del doctor Elías Trabulce sobre este religioso Fray Diego Rodríguez, ¿no? Y seguir dejando esta pregunta que espero algún día poder contestar, de qué pasó con estos mercedarios a quienes la Inquisición digamos, no lo sigue con la misma puntualidad como siguió a otros, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante. Sí, gracias. Doctora, todavía hay algunas preguntas. Se las voy a decir. Bueno, Marta Romero, Vanessa Bresa, Juana Alejandra Espinosa, Ayrton Rivera da Silva, agradecen su presentación, dicen que ha sido muy interesante y bueno, son esos sus comentarios. Y Cristian Gutiérrez pregunta, ¿qué tipos de libros eran los más abundantes en las bibliotecas conventuales mendicantes? Mira, sobre la tipología de los libros, yo considero, por lo que he visto, no solo con el obispo Rivera, sino por lo que he leído de otras órdenes religiosas, como los franciscanos y los agustinos, que son las con las que más he tenido acercamiento a su historia. Creo que son libros de teología. No hay que olvidar a los doctores de la iglesia. Esos van a estar presentes. Cosas o libros relacionados con el derecho canónico. Eso también creo que es otra tipología muy interesante. Cuando pensamos en los conventos de las doctrinas, libros sobre las lenguas, como los que se llegaron a publicar aquí en México, también va a ser otro rubro interesante. Y
para los conventos, sobre todo ubicados en las capitales episcopales o en las ciudades principales de la Nueva España, yo agregaría lo que se ha catalogado, lo que puede llamarse como literatura espiritual, ¿no? Textos no solo como los que vimos con Rivera, que son Santa Teresa o San Juan de la Cruz o Fray Luis de Granada, sino textos relacionados con la espiritualidad, ¿no? Recordemos que para los religiosos no solo se alimenta la mente, sino que también se alimenta el alma, ¿no? O se alimenta el espíritu, como lo llegan a decir en algunos casos, ¿no? Entonces, yo también agregaría estas cosas de que tiene que ver más con trabajos de espiritualidad, ¿no? Lo que podría ser o lo que se podría llamar como espiritualidad. Y creo que serían como los más relevantes. También no hay que olvidar, por ejemplo, textos sobre derecho, de lo que podría ser un derecho civil, ¿no? Como lo vimos con el caso de Solórzano. Manuales de confesores, sobre todo cuando son los conventos en doctrinas o conventos que tienen a su cargo pues la cura de almas, ¿no? Los manuales de confesores también van a ser otro de los libros, digamos, que más circularon, ¿no? Gracias. Raquel Ramírez pregunta si se va a compartir la presentación. La sesión va a quedar grabada y se va a subir a YouTube, ahí va a estar disponible. Alicia Gil, excelente información. La doctora Olivia Moreno, muchas gracias. Anel Hernández, hola, buenas tardes. Pregunta, si la Orden de la Merced se ocupaba en Europa de la redención de cautivos, ¿cómo adaptaron esta tarea a la realidad de América? Y pregunta también, ¿cuál es el lugar de Tirso de Molina como cronista de los mercedarios? ¿Se considera una autoridad historiográfica entre ellos, perdón? Excelente pregunta, Anel. Mira, efectivamente, la Orden de la Merced, por su fundación, o sea, cuando nace en Barcelona en el siglo XIII, tiene como su principal carisma la redención de cristianos cautivos que fueron hechos presos por los moros, ¿no? Y este carisma o esta espiritualidad se la tomaban muy en serio, ¿no? Al grado de ir con las comunidades o ir y pedir el rescate de estos cristianos, ¿no? Gracias a las constituciones o a esta reforma del siglo XVI, 1574, pues la orden pone más orden, que suene raro, pero digamos que pone más atención a cómo se van a llevar a cabo todas estas actividades de redimir cautivos, o sea, de ir por estos cristianos apresados por los moros, por los musulmanes, pedir un rescate por ellos, dar un rescate por ellos y regresarlos, digamos, con las sociedades o regresarlos, digamos, a las sociedades cristianas, ¿no? Esta fue una realidad que para la Orden de la Merced en España, pues fue, digamos, no llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, era, pues, lo veían, ¿no? Era parte de su realidad, ¿no? Cuando la Orden de la Merced llega a las Indias, ¿no? O a Hispanoamérica, ahí va a ser muy interesante ver cómo adaptaron este carisma, porque es su carisma, o sea, es lo que a la Orden de la Merced le da su personalidad y se la da hasta la fecha una realidad o un carisma que han ido discutiendo a lo largo del tiempo y que por supuesto han ido adaptando al contexto en que van viviendo, ¿no? Cuando los mercedarios se empiezan a instalar en Hispanoamérica y particularmente en la Nueva España, y en Nueva España pensando únicamente en la audiencia de México y la audiencia de Guadalajara, pues la realidad de un cristiano apresado por los moros, pues no es precisamente lo más cotidiano o lo más, o lo que uno ve de a diario, ¿no? O que lo tiene, digamos, en esta memoria colectiva, ¿no? Sin embargo, la Orden de la Merced adaptó esta parte de su carisma, por una parte en la recolección
de la limosna, ¿no? De estos dineros, del dinero, la limosna, para financiar las campañas o las misiones de redención que se estaban haciendo en el Mediterráneo o que se seguían haciendo en el Mediterráneo. La Orden de la Merced en la Nueva España lo adaptó por medio de esto, de pedir la limosna de la redención. Y esto es lo que explica las fundaciones y las diversas fundaciones de la provincia de la Visitación, ¿no? De que algunos conventos o algunas fundaciones mercedarias nacieron como hospicios, ¿no? Los hospicios eran un lugar en el que los frailes llegaban, descansaban y se organizaban para seguir pidiendo esta limosna de la redención, ¿no? Por eso es que no es de sorprendernos que encontré mercedarios por todo el territorio de la Nueva España, ¿no? Porque andaban literalmente pidiendo la limosna de la redención, ¿no? Esa por un lado. La otra forma de adaptarla pues fue por supuesto a través de la formación de cofradías y de promover las oraciones para seguir, para no olvidarse de este tema de la redención, ¿no? Un concepto que para la Orden de la Merced no puede quedarse únicamente en este significado plano material de las redenciones que literalmente se hacían en el Mediterráneo, sino que lo llevan, digamos, a un plano incluso más teológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? La idea de la redención, la idea de ser redimido, pues es algo que va a estar presente y que lo van a promover, por ejemplo, a través de sus santos, ¿no? Ya que es importante conocer, por ejemplo, las canonizaciones de los santos mercedarios, sobre todo las que se hicieron en el 17, ¿no? Y bueno, y hasta el presente es un término que lo siguen adaptando y que lo siguen cuestionando y que lo siguen reafirmando, ¿no? En el presente, por ejemplo, la Orden de la Merced ha hecho y tiene importante trabajo, por ejemplo, en las prisiones, y estoy pensando en los mercedarios en Guatemala, que trabajan con los prisioneros en las cárceles, o los que en estos momentos en España, los mercedarios que empiezan a dar asilo, por ejemplo, a todos los migrantes que están llegando de África, ¿no? Esa es otra forma de vivir este carisma redentor, ¿no? Y otro de los más interesantes y que podemos observar aquí en México, pues es en el tema de la educación, ¿no? Porque para la Orden de la Merced, la ignorancia es una forma de prisión o de estar encadenado, ¿no? Entonces, romper con esta ignorancia a través de escuelas, de colegios, pues es otra forma de vivir este carisma mercedario redentor, ¿no? Sobre Tirso de Molina, efectivamente Tirso de Molina escribió una historia de la Orden de la Merced, una historia muy, muy interesante. Desafortunadamente no fue publicada en su momento, no salió a la prensa, y esto tiene que ver más con la personalidad del propio Tirso de Molina y de pues de los problemas en los que se metió, en sus problemas personales, que pues la Orden no hizo mucho por publicar esta obra, no en su momento. Acuérdate que esta obra fue escrita hacia 1630, 1640 más o menos. No recuerdo bien la fecha en que Tirso termina su obra, pero la obra no salió a la luz. Desconozco si la obra circuló, que esa es otra cosa. Desconozco si el manuscrito de Tirso de Molina circuló entre los conventos mercedarios, ¿no? Que eso también es otro punto interesante. La obra se va a publicar ya hasta el siglo XX, 1964, 68 más o menos, justo para los festejos de aniversarios de fundación de la Orden. Y uno de los textos fundamentales que usa a la obra de Tirso de Molina como paradigma historiográfico o como paradigma para estudiar a la Orden de la Merced es justamente la obra de Bruce Taylor. Sí, esta obra es publicada por Brill, por la editorial Brill,
Bruce Taylor retoma justo el modelo historiográfico, porque la historia de Tirso de Molina tiene un modelo de hecho muy muy interesante, que en parte yo también lo retomo, que es justamente entender el capítulo de Guadalajara de 1574 como este parteaguas, ¿no? Como punto de inflexión para entender la historia de la orden, ¿no? Entonces, la, la recuperación de la obra de Tirso de Molina ha sido más bien contemporáneamente, ¿no? Sí, pero sí, es muy interesante. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta más. Pregunta Alicia Gil si en su investigación de estas bibliotecas ha localizado elementos denominados testigos. Bueno, en ese sentido, creo que voy a ser honesta y les voy a quedar mal, porque los libros antiguos, por ejemplo, de estas bibliotecas antiguas, o sea, pensando en el libro físico, yo no he tenido la oportunidad de verlos todos. Yo conozco solo algunos de estos libros por las bibliotecas en las que he andado, ¿no? Pero los testigos como tal no. Sin embargo, creo que para esta pregunta es interesante acudir, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, que es donde conservan algunas obras escritas, sobre todo por mercedarios, que son las que yo he conocido, y que a veces en el catálogo de la Biblioteca Nacional pues puede decir si hay algunos testigos, ¿no? Por testigos estoy entendiendo, si es que no me perdí, elementos externos que se encuentran en el libro, ¿no? Que a veces encontramos como pequeños separadores o algo así, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por testigo. No sé si entendí bien, ¿no? Sí, seguramente se refiere a Ok, ello. Sí. bien, Eh, porque sí, sí. no, Entonces, adelante, perdón. no, sí, porque en este sentido, pues, no he tenido la oportunidad de trabajar más puntualmente con acervos ya identificados o por ir identificar, perdón, que hayan pertenecido a una biblioteca o algún convento mercedario, por ejemplo, o de los mercedarios. Conozco, como les comentaba, las marcas de fuego, pero un testigo propiamente no. Gracias. Bueno, Hervé Bodri agradece su respuesta. Concepción Lucero, excelente presentación. Elvia Morales, muchas gracias. El doctor Manuel Suárez Rivera, felicidades a la expositora y organizadoras, buen espacio. Y nos proporciona una referencia sobre la relación de las órdenes y la universidad. Acabamos de sacar este libro de libre descarga y nos pone ahí el vínculo. Muchas gracias, Manuel. En este mismo sentido, doctor Bodri, le comento que la doctora Italia García tiene en prensa un texto sobre las visitas inquisitoriales a la librería. No sé si ella nos quiera dar mayor referencia al respecto. Sí, muchas gracias por el link de este trabajo sobre la universidad y las órdenes religiosas. Y pues sí, yo creo que en temas de la Inquisición y las visitas inquisitoriales, pues creo que la experta es Idalia, ¿no? O al menos se lo dejo a ella, ¿no? Porque yo sí, no le he clavado muy bien el diente, digamos, ¿no? Por decirlo Gracias. de alguna manera. Sí. Cristóbal Durán, muchas felicidades. Aparte de los estudios sobre la aplicación, uso e influencia de algunas obras en la doctrina, sermones hechos por el doctor Errejón, ¿se conocen algunos otros trabajos sobre ello? Sí, los trabajos del doctor Errejón, sobre todo este texto que tiene sobre los sermones, es muy, muy interesante. Pensando en la Orden de la Merced, creo que poco se ha estudiado los sermones, sobre todo los sermones que se escribieron y publicaron en la Nueva España, como digamos como lo hizo, como los ha estudiado el doctor Errejón.
Creo que para la Orden de la Merced sigue siendo un tema pendiente, identificar estos sermones, ¿no? Pero sí, yo publiqué un poco en este libro sobre las canonizaciones de Fray Pedro Nolasco y de San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato, que está en este libro de El Imperio de lo Visual, publicado por el Colegio de Michoacán. Ahí rescaté al menos 2 sermones, uno de ellos de hecho de Fray Francisco de Rivera y el otro sermón sobre un mercedario de España que estaba interesado sobre estos 2 santos, ¿no? Porque las canonizaciones de los santos, sobre todo de los santos mercedarios en el siglo XVII, fueron las que dieron pauta o son las que dieron pauta para escribir estos sermones, ¿no? Y eso pues va a ser un tema muy, muy interesante. Bien. Pablo Siles, felicidades por la charla, doctora Yolanda, y saludos a todos desde Texcoco. Cristóbal Durán, muchas felicidades. Ah, no, esto ya lo contestó. Norma Pereira, muchas gracias. Raquel Ramírez, muy interesante esta sesión. Gracias, doctora Yolanda. Rose Sousa, muy obrigada, excelente presentación. Anel Hernández, muchas gracias. Yolanda, felicidades. Alicia Gil, muchas gracias por la información. La doctora Flores, muy interesante, no solamente la conferencia, las respuestas dan pie a continuar la discusión con elementos tanto en cuestión del carisma de los cautivos, porque las esculturas del altar mayor del convento de la Merced de Toluca y la imagen misma de la Virgen se encuentran con cadenas. Y por el lado de la educación, el Instituto Literario de Toluca fue albergado en una parte del siglo XIX por el convento, al grado de que ahí se expedían los certificados y se tomaban clases en sus instalaciones. Elvia Carreño, gracias por la información, excelente ponencia. Alicia Gil, muchas felicitaciones a los organizadores, excelente evento. La doctora Idalia García nos aporta la referencia Sospechosos, Perseguidos y Venenosos, la visita inquisitorial a las bibliotecas novohispanas, 1716-1720, publicado en Historia Mexicana, el número 283. Pues bien, no me resta más que agradecer a todos su presencia, a la doctora Yolanda por la generosidad en la presentación y en sus respuestas. Invitarlos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Tenemos la próxima conferencia. Si me permiten unos segundos porque se me perdió el archivo.